Con nuestro saludo especial, como todos los días, hoy, martes 28 de marzo de 2023, en la jornada matutina, les damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta sala y en las redes virtuales, y naturalmente quienes nos verán a posteriori en los diferentes medios y redes que tiene la Fundación sus cuentas virtuales para compartir con ustedes estos temas relacionados con la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Para el día de hoy, emisión 303, martes 28 de marzo de 2023, hemos tomado como referencia un hecho icónico, histórico, el valiente combate librado por los soldados del Batallón de Infantería Serviés, Batallón de Infantería Pantano de Vargas, 21, con sede en Granada Meta, que tenía una unidad fundamental, una compañía de infantería destacada en la seguridad del municipio de Uribe Meta y desarrollando operaciones de combate en el área aledaña. Y fue el 4 de agosto de 1998 en lo que los terroristas denominaron la despedida del gobierno Samper y la bienvenida al laxo, débil y descoordinado gobierno de Andrés Pastrana, producto de ese ataque criminal que fue sincronizado con otros ataques en diferentes partes del país contra unidades militares y policiales. Fueron secuestrados 7 militares y asesinados más de 20, pero finalmente no pudieron tomarse el municipio de Uribe. Intentaron en 3 días consecutivos y fue tal la intensidad de ese episodio que no hubo capacidad en las fuerzas militares para responder al mismo tiempo en distintas partes del país. Es icónico en este hecho el secuestro del subteniente Raimundo Malagón, quien duró casi más de 10 años secuestrado por los terroristas y fue liberado en la Operación Jaque y pasó a la historia porque, sin saber que eran las fuerzas militares que lo estaban rescatando, con mucha vehemencia defendió al Ejército Nacional, a Colombia y a sus principios ante las cámaras, y así quedó registrado para la historia. Este hecho marcó el final de un desgobierno señalado por tirios y troyanos como una narcodemocracia. Es quizás, después del de Petro y el de Santos, el peor gobierno que ha tenido Colombia, el de Ernesto Samper Pizano, y fue mucha la sangre que regaron los policías y los soldados defendiendo una institucionalidad que cada día estaba más corroída, descompuesta y minimizada por la falta de claridad conceptual de este señor y su equipo de trabajo, y por los graves señalamientos que desde el primer día de su gobierno le hicieron sus adversarios políticos en Colombia, pero sobre todo el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y las FARC aprovecharon esa coyuntura de la debilidad de carácter del señor Pastrana, que antes de ser presidente ya había negociado con ellos entregarles el país, y la falta de precisión y el desgobierno del señor Ernesto Samper Pizano. Es un episodio triste que no se cuenta como es, que en el informe de la supuesta verdad ni se menciona, y además el señor Samper, después de haberle causado tanto daño al país, aparece es como un salvador y ha ido a la JEP a declarar como si fuera un héroe y no uno de los responsables de esta tragedia. Y por su parte, el señor Pastrana se la pasa cuestionando todo lo que hizo Juan Manuel Santos con las FARC, como si él no hubiera hecho lo mismo cuando estuvo de presidente y le entregó medio país a los delincuentes. La historia tenemos que contarla como es y encontrar los verdaderos responsables de los daños que ha padecido Colombia. Adelante, mi coronel. Desde la aparición de varias cuadrillas del grupo narcoterrorista FARC en los departamentos de Meta, Huila y Caquetá, sus estructuras criminales han perpetrado innumerables actos criminales contra la institucionalidad y el orden legítimo. En ese escenario selvático tropical,
que articula la geografía andina colombiana con las regiones de la Amazonía y Orinoquía, las FARC se han constituido en un enemigo depredador de la especie humana. Podemos ver y escuchar el video de nuestra fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Resalta en su programa institucional la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes de nuestras regiones y en general en toda nuestra nación, en este caso específico, el municipio de Uribe en el departamento del Meta, de gran importancia geoestratégica para el proyecto general del Partido Comunista Colombiano y las cuadrillas de su brazo armado, las FARC, para proyectar la supuesta toma al poder? No, papito. Bien, muy bien. Hoy es martes 28 de marzo del 2023. Nuestra emisión 303 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia abordará un hito de la violencia del narcoterrorismo comunista contra los habitantes del departamento del Meta. ¿Cuál es la importancia geoestratégica del municipio de Uribe en el departamento del Meta para el desarrollo del plan estratégico del grupo narcoterrorista FARC en la conformación de su retaguardia estratégica? Comencemos por decir que el municipio de Uribe, que está aquí al noroccidente del departamento del Meta, es uno de los 5 municipios más grandes de ese departamento, al lado de Macarena, Vistahermosa, Puerto Gaitán y Mapiripán, y que limita con el municipio de Mesetas, con el municipio de Lejanías, con el municipio de Cubarral, con el municipio de Vistahermosa y con el municipio de La Macarena. Es decir, con el único municipio del occidente del Meta que no limita es con San Juan de Arama, pero no es sino cruzar una estrecha margen de San Juan de Arama y comunicaría con él. Y por el sur está, o mejor, su zona rural está ubicada entre la formación especial de la Serranía de la Macarena, aquí al sur del Meta, y la cordillera oriental. O sea, al occidente del municipio encontramos una parte del piedemonte llanero que se forma en el descenso hacia el oriente de la cordillera oriental. Y en el suroriente del municipio de Uribe está la Serranía de la Macarena,
que es una formación especial independiente de la cordillera que se convirtió en una especie de sierra maestra para el mono jojoy, tirofijo y los demás bandidos. Ahora, al ver el mapa, vemos que el municipio de Uribe hace parte, Uribe, no es la Uribe, es Uribe, es el nombre de ese municipio, en memoria del caudillo liberal Rafael Uribe. Al occidente de este municipio o de este departamento está la subregión del Macarena, que limita también con prácticamente todas las subregiones del Meta. Es decir, limita con el Alto Ariari, con Ariari, que es la otra, y con el Bajo Ariari. Solamente le faltaría tener límites a esta región del Meta, a esta subregión del Meta, donde está Uribe y los demás municipios que acabamos de nombrar, con la subregión Capital Cordillera y con la subregión Río Meta. Pero como vemos, hay una cantidad de cursos de agua importante que van uniendo a uno con otro hasta salir a dos ríos muy importantes, que son el Guaviare y el Meta, que terminan desembocando en la Amazonía y finalmente en el Océano Atlántico. Por esa razón ya tiene una importancia geoestratégica fundamental. Y si se mira el mapa, otra característica que tiene el municipio de Uribe Meta, que no mencionamos ahora, es que además limita con la zona oriental del Huila y donde se forma más abajo la zona del Pato, y también limita con la capital de la República en la zona rural del distrito capital, llegando a Cabrera, San Juan de Sumapaz, Nazaret, Usme y el área urbana de Bogotá. Y también cruzando ese pequeño entorno que se forma allí en el norte del Huila, puede cruzar muy rápidamente el Valle Grande de la Magdalena o el Río Grande de la Magdalena y estar en la cordillera central en el sur del Tolima y ya pues ahí moverse hacia el resto del país. Por esta razón el Partido Comunista consideró fundamental cuando instaló sus republiquetas independientes aquí en ese nudo que se forma en el sur del Tolima, el occidente del Huila, el norte del Huila, el occidente del Meta y el sur del distrito capital, en ese epicentro, desarrollar hacia los 4 puntos cardinales su proceso subversivo hacia la toma del poder. Aquí lo vemos resaltado en rojo, es un municipio con una riqueza hídrica, con una riqueza de fauna y flora muy importante y con una posición geográfica privilegiada, que también hacemos el parangón que siempre tomamos en esta conversación académica. ¿Qué tal que el Estado de Israel tuviera un solo tramo de su territorio con toda esa riqueza y con toda esa potencialidad? Pero al verlo aquí ya en este mapa nos da otras ideas de lo que es la importancia geoestratégica de ese municipio. Decíamos, aquí al suroriente del municipio está toda la formación independiente de la Serranía de la Macarena y al occidente está toda la formación oriental de la cordillera oriental hasta subir a la parte más alta que está en el centro precisamente de la cordillera e iniciar el descenso hacia el Valle Grande de la Magdalena o el Valle del Río Grande de la Magdalena. Y también vemos que en el municipio de Uribe se forman unos ríos muy importantes, ¿no? Comenzando por el río Duda, que lo atraviesa muy cerca, el río Guape, la quebrada La Legiosa, que cruza por la inspección de la Julia y que de quebrada no tiene nada porque eso es un río impresionante. Ahí mismo en el sur de Uribe hay un paraíso terrenal que se llama el río Sorrento. Realmente eso es un clima 1A, un clima espectacular. Parece que el tiempo se detuviera allí y el lecho de ese río es de pura piedra redonda, de esa con la que las señoras hacen la piedra para apiñuscar el jabón. En las casas antiguas se hacía eso. Y en algunas casas se conserva esa piedra para golpear la panela y partirla. También nace el río Papamene y el río Leiva. Y también
termina unido con el río Lozada más al sur, y todos esos ríos finalmente uno con otro se van uniendo y van a terminar formando el río del Guaviare. Por eso, si miramos todo el occidente del departamento del Meta y parte de lo que es el municipio de Macarena y parte de lo que es el municipio de Uribe, pegado al occidente por la cordillera, nada menos que con la zona del Pato y con San Vicente del Caguán, pues entendemos dónde está el epicentro y por qué Tiro Fijo hizo y deshizo tantos años allá, por qué el Mono hoy cayó en la Macarena y por qué existe la famosa comunidad de la Guardia Campesina de Lozada, que se desplazó hacia el occidente y llegó al área de los pozos a causar actos de terror hace unos días, y que desde luego lo analizábamos anoche, tiene mucha correlación una cosa con la otra. Ahora, dentro de la zona rural del municipio de Uribe se encuentran muchos caños, y así los llaman. Y hay una parte que es llano, otra que es semiplana, otra que es montaña, y facilita la guerra de guerrillas porque es una zona tropical que ya tiene más característica de selva amazónica o de selva del Orinoquía que de región andina. Es de esas maravillas que tiene la geografía colombiana, donde se juntan nuestras regiones y la misma naturaleza va haciendo esa transición, y quien transite por allí y tenga un espíritu investigativo, un espíritu de observación por lo menos, va notando cómo las especies naturales van mutando de acuerdo a con la configuración del terreno. También está muy cerca, en la Serranía de la Macarena, al famoso Caño Cristales de los 7 colores, que es otra de las maravillas. Entonces, belleza natural toda la que queramos, pistas clandestinas, primero de las FARC y luego del narcotráfico, todas las que no sabemos que existen, caletas y sitios de almacenamiento de las FARC, las que no nos imaginamos, y poblaciones asentadas por el Partido Comunista a lo largo de 70 años dentro de esa selva, montones. Ya no es extraño llegar y encontrarse en medio de la selva a personas del Chocó, del Valle del Cauca, de Antioquia, de Nariño, del Cauca, del mismo Meta, de Cundinamarca, y al preguntarles, ellos son colonos que llegaron a despojar la selva, y ese es el cuento que tienen, y están organizados, obvio, en agrupaciones y hasta sindicatos, pero desde luego van a decir siempre que ellos no tienen nada que ver con el terrorismo, que ellos son humildes campesinos, o que los desplazó la violencia de otros lados y que ya llegaron a fundarse, o que simplemente sus abuelos fueron a buscar fortuna, pero nunca cuentan, a menos que ya se les coja con las manos en la masa, cuál es su verdadero origen. Los profesores todos están allá en esas veredas, como el Estado no los prepara ni los maneja el Partido Comunista, y son a su antojo, y manejan la formación de los niños desde pequeños, y por eso es que en esa región se ha creado ese emporio antiestatal de violencia. Y al mirar el resto del departamento, muchos ríos, muchos caños, mucha zona apta para el cultivo de la coca, mucha cercanía y mucha trocha para llegar a la Amazonía y a la Orinoquía, y hasta para salir a Venezuela, a Brasil y hacia el sur a Perú y Ecuador. Esa es la importancia geoestratégica que tenemos. Ahora, lo que tenemos perdido y lo que no sabemos los colombianos de toda la belleza que hay allá en la cordillera oriental y en la Macarena, lo alcanzamos a ver en 2 de las muchísimas fotos que hay sobre esa región, que son estas cascadas, unos balnearios que podrían ser epicentros de turismo ecológico y de ocio para los colombianos, pero allá no entran sino los bandidos de las FARC y uno que otro patriota que se atreve por allá a ir a pasear, so pena de que lo secuestren. Se ve en una foto aérea del municipio cómo ha crecido irregularmente, o cómo han crecido los municipios en la zona, y este puente que sobre el río Duda, que lo inauguró el señor Uribe, el señor Duque, hace pocos años, para unir al municipio de Uribe con el resto de la región. Como vemos al lado,
ha habido una deforestación intensa, pero lo que es todavía el cañón del río Duda, se llama, y como inicia desde allí a subir hacia el páramo de Paz, es muy arborizado. Ya en la medida que va llegando al páramo, entonces se observa ese cambio en la naturaleza de cómo va cambiando, cómo va evolucionando la geografía. Entonces, belleza natural, riqueza perdida y emporio terrorista. Adelante, mi coronel. Esa es Uribe Meta. Mi coronel, ¿quiénes son los autores intelectuales y materiales del ataque terrorista de las FARC contra las fuerzas militares, la policía y la población civil del municipio de Uribe el 4 de agosto del 98? Bueno, aunque esta foto no es exactamente de la época, ahí vemos al mono Jojoy disfrazado de policía ya en los últimos días de su nefasta existencia, reunido con una cantidad de bandidos allá en las guaridas que tenía precisamente en la serranía de la Macarena. Y algunos de estos criminales que están en las fotos participaron, eran de la cuadrilla 26, 27, 40 y 43. Fueron los que hicieron el asalto contra los soldados, contra los policías y en cierta forma contra los pobladores de Uribe Meta, aunque hay que ser claros y concisos. La mayoría de los habitantes de Uribe Meta en esa época, todos eran o hermanos o hijos o familiares de miembros de las FARC. Era muy difícil encontrar a alguien que no tuviera nexos con este grupo terrorista, porque fueron casi 50 años de asentamiento del Partido Comunista, organizando sus redes y sus estructuras clandestinas para infiltrarse en el entorno social, cultural, político y económico de esa región. Quizás se podría sacar de esa lista a los sacerdotes, pero más que todo las monjitas que estaban trabajando allá. De resto era muy difícil creer o suponer, por lo menos, que no tenían alguna familiaridad, porque además si se revisa el origen de los habitantes de Uribe Meta, ninguno es nacido ahí, ninguno es oriundo de esa región, sino todos venían de diferentes partes, descendientes de las guerrillas liberales de Guadalupe Salcedo, de las guerrillas comunistas de Juan de la Cruz Varela, del traslado que hizo el papá del mono Jojoy y Varela de una gran cantidad de personas desde Biotá, Villarrica, Cabrera y Cononzo, etcétera, por toda la cordillera hacia toda esa región para fundarse y crear los feudos comunistas agrarios. Entonces, una historia que no se ha escrito en su dimensión y que no se cuenta como es, no ha sido contada como es. No son simplemente campesinos víctimas de una persecución oficial, sino que son grupos humanos que fueron asentados debido a la debilidad del Estado, a la laxitud del Estado colombiano, todo su conjunto, y a la falta de visión de los dirigentes políticos que nunca entendieron la proyección estratégica de las FARC. Coronel, ¿podríamos ver un comparativo de fuerzas disponibles para analizar con ello el poder relativo de combate? Sí, Wikipedia tiene un blog en el cual relata este hecho y lo define como la batalla de la Uribe, comenzando que no es la Uribe, sino es Uribe, pero así lo denominan, ¿no? La batalla del Uribe. Y dice en su descripción que pues esto es una jurisdicción de la 4ª División del Ejército, que tiene tropas en los departamentos, o en ese momento tenía tropas en los departamentos de Caquetá, Guaviare, Meta, Casanare, Arauca, etc. Después hubo otra reorganización y se hizo otra estructuración que es diferente, pero para la época era esa. Y el área específica le correspondía a la 7ª Brigada, como ha sido históricamente. La 7ª Brigada ha tenido esa región desde siempre. Y ya en particular el sector de Uribe y los alrededores
jurisdicción del Batallón de Infantería 21 Vargas. Y también la brigada tenía en ese momento a disposición el batallón de contraguerrilla número 32, que se utilizaba a órdenes del comandante de la brigada en diferentes sectores. Y por parte de los terroristas estaban las cuadrillas 26, 27, la 40 y la 43. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí hay una concentración de fuerzas para ese ataque. O sea, todas estas cuadrillas, más dos compañías móviles, una era la Reinel Méndez, de las FARC, integradas por Pisasuaves, se movilizaron en bloque y se concentraron alrededor de Uribe para lanzar el ataque demoledor. En cambio, pues estas tropas estaban en esa extensa jurisdicción desde Arauca hasta el Caquetá, muy extensa, incluyendo Guaviare, Casanare, Meta, etcétera. Entonces era un dispositivo muy amplio, muy abierto, y tendría 7.000, 8.000 hombres, pero completamente distribuidos en el área. Finalmente, ya en el sitio específico de Uribe estaba una compañía menos, 3 pelotones de infantería con distintas funciones en el sector, garantizando la seguridad. 18 agentes de policía en el área urbana, completamente aislados, porque la población era demasiado hostil. Los policías no tenían ninguna cercanía con los ciudadanos y prácticamente los que ejercían el control de la población eran los milicianos de las FARC. Eso era un secreto a voces, porque desde la cordillera se les dirigía, desde el monte se les dirigía, y como repito, muchas personas con familiares en la guerrilla. Entonces la policía estaba allí, era como un bocado de cardenal atrayendo los batidos. Cuando ya se produjeron los hechos, se movieron 168 hombres de las contraguerrillas, pero en el momento en que ocurrió el ataque no estaban allí en Uribe. Y cuando los bandidos se concentraron para hacer el ataque, totalizaron 620 delincuentes, con todo su armamento, con toda su capacidad destructiva y apoyados con cilindros y rampas explosivas y granadas de mano, granadas de fusil. El combate al final dejó un saldo aterrador: 29 soldados muertos, 32 soldados heridos, algunos de gravedad, y 7 soldados secuestrados, entre ellos el teniente Malagón, él y 6 soldados. Y en el área urbana, el combate intenso también fue el de un agente de policía muerto, 2 heridos, un helicóptero de la Fuerza Aérea fue derribado allí. Afortunadamente la tripulación salió ilesa, pero fue derribado. Y también de la guerrilla se encontraron 8 cadáveres en el sitio de los combates. Y se decía por interceptaciones de radio y por las más informaciones que fueron obteniendo las patrullas en el área cercana, que hubo varias bajas, que ellos las enterraron en el camino. Y es lógico de deducir, porque fue un combate de 3 días. Analicen ustedes eso. 3 días. El martes 4 de agosto comenzó la intensidad del combate y se prolongó durante 16 horas. El miércoles bajó la intensidad y se sentían combates aislados mientras llegaban las nuevas tropas y se iban acercando, que era muy difícil porque había mucha trampa en el camino, mucho obstáculo. Y el jueves volvió a arreciar, que fue cuando definitivamente cayó secuestrado el teniente Malagón. Como vemos en la foto, 2 bandidos mirando desde una de las laderas hacia el caserío. Se alcanza a ver el río Duda en el fondo y se ve que en la medida que se avanza hacia el páramo o hacia la cordillera, hay nubosidad total. Esa es una de las grandes dificultades que tiene esta zona, y que la cantidad de ríos y los pliegues en el terreno, el bosque tropical, como lo vemos, sobre tantos pliegues, obliga a cruzar por puntos específicos donde pueden caer en trampas explosivas o emboscadas. Y más, reiteramos, con una guerrilla que lleva 60 años asentándose allá bajo una dirección articulada del Partido Comunista, donde tienen desde granjas colectivas,
y organizaciones agrarias manejadas por ellos, hasta milicias, y no hay un solo poblador del área rural que no tenga que ver de alguna manera con la organización terrorista, porque ellos lo llaman exactamente, es una organización, entre comillas, político-militar. Entonces, te diría como una descripción del poder relativo de combate, de lo que ocurrió, de las fuerzas que estuvieron ahí esos 3 días en enfrentamiento. ¿Cuáles podríamos detallar como antecedentes del ataque terrorista de la FARC contra las fuerzas militares, la policía y la población civil del municipio de Uribe Meta en agosto de 1998? Pues de las más inmediatas y las que siempre se relacionan y se ponen como sobre el tapete, son naturalmente la Operación Colombia, que ya la vimos aquí, que fue el ingreso de las tropas de la 7ª Brigada el 9 de diciembre de 1990, comandadas por el general Humberto Correa Castañeda, que sacaron a tiro fijo y a los demás bandidos de su emporio, y se descubrió todo ese entramado que habían montado durante años en la infraestructura de Casa Verde y alrededores, el Rincón de los Viejitos, la Ucrania, la Escuela de Comandos y todo lo que tenían allá. Se diría que ese es uno, la Operación Colombia, y el otro, naturalmente, la 8ª Conferencia de las FARC, que es en el 93, donde deciden dar el salto cualitativo y cuantitativo, partirse en bloques, crear el movimiento bolivariano clandestino y avanzar hacia la toma del poder. Digamos que esas son las dos más resaltantes, pero hay muchísimas más y aquí tratamos de resumir algunas. Por ejemplo, cuando el señor Samper comenzó con su franco desprestigio, porque cada vez le demostraban más que su campaña había recibido dinero del narcotráfico, y fuera de eso cayó preso el señor Botero Sea, que era el manejador de la campaña, el gerente de la campaña, el más visible de la campaña de Samper. Cayó preso porque se comprobó que se había robado los dineros del narcotráfico que han entrado a la campaña, se ha robado una parte. Entonces estuvo preso por eso y sin embargo Samper siguió libre, y de la Calle, que era el vicepresidente y que hacía parte del ejercicio. Entonces fue cuando de la Calle tuvo su gran, entre comillas, gesto de dignidad y dijo que Samper era un bandido, y entonces Samper lo mandó de embajador a España para quitárselo de encima porque no podía tomar otra acción, y desde allá de la Calle pensaba que él iba a ser presidente y Noemí Sanín pensaba desde Londres que ella iba a ser la presidente, y entre un par de personas que poco le han aportado al país distribuyéndose el futuro de Colombia. Y por su parte Andrés Pastrana, que no olvidaba y no podía aceptar que hubiera perdido ese juguete en el 94, seguía echándole cebo al candil o leña al fuego. Entonces, en ese momento, el señor Samper se le ocurrió la genial idea de despejar el municipio de Uribe completamente para sentarse a dialogar con los bandidos de las FARC. Y el general Bedoya, que era el comandante del ejército, le dio la orden al ejército que si en un helicóptero se movía a tiro fijo, que lo bajaran, y que no, el ejército no iba a despejar el Caguán, iba a despejar la Uribe o Uribe Meta para que se reunieran bandidos. Y se hizo famosísimo la frase de que había un ruido de sables, pero Samper, que estaba tan desprestigiado, le tocó aguantarse ese golpe. ¿Qué otro antecedente importante hay? Pues que ya yendo un poco más atrás, sucedieron los diálogos de Belisario Betancur con los bandidos, que no fue otro que crearle a las FARC un sitio, un epicentro de vergüenza nacional. Y eso sí, por allí transitaron todos los politiqueros corruptos que había en ese momento en Colombia, sin excepción. Fueron allá a visitar a tiro fijo y hay fotos de ellos, inclusive en internet se encuentran, y en libros. Todo politiquero corrupto que hubiera en ese momento en Colombia de moda, allá estuvieron todos, tomando de fotos con tiro fijo y hablando de paz. Entonces, esos diálogos comenzaron mal, porque a partir de ahí comenzó Colombia a perder la identidad como Estado, como soberanía y autoridad, y nos ocurrió lo de Pastrana, que fue vergonzoso, y finalmente lo de Santos, y ahora vamos con lo de Petro, que eso es como una cadena negativa de sucesos. También tenemos como antecedente que allá en esa zona de Uribe, en la zona rural de Uribe Meta, en la zona
entramado de Casa Verde, se gestaron primero la Coordinadora Nacional Guerrillera, que tenía unos grupos, no estaba el ELN, que él dijo, el ELN dijeron que no negociaban en el 82 con Betancur, pero ya en el 86 reestructuran y entonces se forma la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, 86-87, y ahí sí se integra el ELN y se integran otros grupos terroristas que algunos de esos se desmovilizaron con ocasión de la constituyente. Y era cuando Álvaro Leiva Durán, el ahora flamante canciller, se movía entre Bogotá y Casaverde con helicóptero pago y con un séquito de lagartos politiqueros, haciéndole honores a las FARC y siempre dando a entender que no eran terroristas, sino que eran unos luchadores populares. Bueno, entonces después de todo ese ejercicio ocurre la octava conferencia y llega al final el desprestigiado gobierno de Samper, que no pudo iniciar ningún diálogo con ellos. Además no hubiera tenido ni con qué hacerlo, ni cómo entrar con autoridad a negociar. Y las FARC le anuncian, le vamos a dar a usted la despedida, y se la hicieron. Comenzó más o menos como desde el 25 de mayo, unos días antes de celebrarse el aniversario número 30 de la creación de las FARC en Marquetalia, de la operación Marquetalia, y se prolongó hasta el 9-10 de agosto, cuando ya estaba de presidente el señor Pastrana. Pero es que esa despedida tenía como antecedente que al señor Gaviria le han hecho una despedida igual, en 94. Fue una oleada de acciones terroristas en todo el país. La Fuerza Aérea no tenía la capacidad para apoyar a las unidades terrestres o de superficie en todos los puntos donde asaltaban, pero era común que un avión de la Fuerza Aérea fuera a apoyar sobre todo el Fantasma al Meta, un poblado que estaban asaltando, y tenían que ir a tanquear y salir para Urabá a apoyar a otro poblado que estaban atacando. Y lo mismo las unidades de contraguerrillas terminaban un combate en una zona, y con los escasos helicópteros que tenía la Fuerza Aérea y el Ejército, embarcarse y salir para otra zona del país a continuar el enfrentamiento. Así de compleja era la situación en ese momento. No había sino 2 brigadas móviles. La 1 estaba en esa zona de Cundinamarca y el Meta, y la 2 que estaba por el lado del Catatumbo y el sur de Bolívar, y también tocaba moverlas a diferentes lugares, sacarlas de un combate para llevarlas a otro. Aquí en Bogotá, en los alrededores, se tomaron, lo vimos, varias localidades, asaltaron varias localidades, y en el Meta asesinaron al general Carlos Julio Gil Colorado a la salida de la brigada, y el señor Samper ni por entendido se daba, siempre con su visita burlona y con esa actitud satírica, diciendo que aquí estoy y aquí me quedo. Por eso en la Luciérnaga le sacaron el chiste cruel de que Samper es un tipo muy terco. ¿Cómo será de terco que sigue convencido que él es inocente del proceso 8000? Por el mismo tiempo, la organización de las milicias bolivarianas, el Partido Comunista Clandestino y el Movimiento Bolivariano Clandestino, hizo metástasis en esta zona y fue mucho más evidente, y ya fueron de frente las actitudes de estas personas exigiendo el retiro de las tropas, exigiendo el alejamiento del ejército de esa zona, porque según ellos eso era territorio libre y era zona de paz. Fue tan ridículo eso que en una reunión con el comandante de la brigada móvil le dijo una señora que era la inspectora de policía que cómo así que el ejército estaba haciendo operaciones en el cañón del río Güejar, en los límites de Macarena y Uribe, sin haber consultado con ella, que era la autoridad que podía permitir que se hiciera una operación de esas. A ese nivel tan ridículo de cosas se llegó en ese momento, y en un instante en que la institucionalidad estaba muy cuestionada por la debilidad gubernamental del señor Samper. El reclutamiento de campesinos y la inserción del Partido Comunista en toda esta zona, pues era algo aterrador, porque lo hemos reiterado y esa es la verdad, no estamos inventando nada, que los campesinos todos estaban carnetizados por el Partido Comunista. Es más, en Uribe Meta desde hace mucho tiempo
que la gente no se identificaba con la cédula de ciudadanía, sino se identificaba con el carnet del partido. Y eso era lo que los camaradas consideraban válido. Era una especie de Estado dentro del Estado. Y pues ahí se supone que el reclutamiento era obvio de todas estas personas. Y otro de remate, pues fueron las denuncias de Andrés Pastrana, que tanto incidieron en que el señor Serpa afortunadamente no ganó la presidencia, hubiera sido la continuidad de la corruptela de Samper, y Pastrana, tan pronto iba a irse a la segunda vuelta, anunció que él iba a iniciar diálogos de paz con las FARC, y hizo un show y le regaló un reloj a Tío Fijo, foto va, foto viene, abrazos, comidas, reunión en una zona del Yarí, con pista tenían los bandidos de las FARC, y aterrizó la aeronave que los llevó, y hasta se encuentra en YouTube parte de lo que ocurrió ese día, porque Pastrana luego lo publicó como gran cosa, y él le pasa lo de Samper, él también es terco. Él sigue convencido de que obró correctamente en nombre de Colombia. Entonces, como vemos, son una cantidad de antecedentes, no solamente tácticos, porque en el terreno hay muchísimos, de combates, aquí hemos visto algunos, de capturas, etcétera, sino de antecedentes estratégicos y políticos que para nada se mencionan en los informes que dicen supuestamente estar reconstruyendo la verdad. Y si no se enfocan estas realidades, pues eso es como decir que 2 más 2 es igual a 6 y sigamos de ahí para allá un procedimiento contable o algebraico con ese error, y pues puede que todos los pasos que se hagan dentro del ejercicio matemático estén bien hechos, pero hay un error que es de haber dicho al principio que 2 más 2 era 6, lo cual le da una nulidad total al proceso matemático. En este proceso es lo mismo. Se le entregó el país a los bandidos y todo lo que hizo de ahí para adelante, pues está mal. Y con un gobierno tan desprestigiado como el de Samper y una falta de carácter como la que tenía el señor Pastrana, pues antes el país no se acabó. Adelante, mi coronel. Fue el relato publicado en el diario El Tiempo el 11 de agosto de 1998, titulado Cuando la gente de Uribe se escondió. Bueno, el ataque ocurre el 4 de agosto, ya llegan los periodistas, claro que tienen que llegar a cumplir con su misión de informar. Entonces, entrevistan a algunas personas del poblado y cuentan lo que ocurrió, que la base militar que daba a la salida del pueblo en ese tiempo, ya pues eso se ha ido poblando más y queda ahí pegada al caserío. Y al lado de la base militar había una pista que la construyó el ejército, con la cual esta gente pudo integrarse al desarrollo nacional. Pero fueron muchísimas las veces, muchas las veces, en que en el cerro aledaño a la pista a los soldados los atacaban, les colocaban minas, los asesinaban, les robaban las armas, o desde allí aparecían de sorpresa y le disparaban a la base. Eso fue un largo trasegar durante muchos años que ocurrió. Y en ese cerro, precisamente era donde habían enviado a la teniente Malagón y a esas tropas a tener seguridad. Y como se tenía ya la información, pues se ubicó en ese sector de que la guerrilla iba a atacar. Entonces, aquí describen en esta crónica de una semana después los 3 días de combates que hubo, desde una óptica muy periodística y muy de crónica. Y claro, cada quien relata el drama, le agrega un poco, pero se resume y se ve que la policía luchó sola, los 18 policías lucharon solos contra una de las facciones que atacó, que era menos intensa que la que atacaba el cerro donde estaba el teniente Malagón, y que dentro de la población pues fueron destruidas algunas viviendas, hubo daños, como dicen ellos, colaterales, porque hubo explosiones, y luego cuando ya llegaron las aeronaves y cuando fueron desembarcando las tropas y comenzaron los combates en las afueras de la ciudad, del pueblito, pues todo eso va generando una zozobra, los vehículos detenidos que no se podían mover y los heridos que eran llevados al puesto de salud con las escasas gasas y mertiolate que tenían allí para curarlos.
y la historia de un muchacho joven que apenas oyó el ruido salió dizque a mirar y estalló uno de los cilindros que arrojaron los terroristas y estalló muy cerca de la zona urbana y entonces perdió una pierna y tuvieron que hacer 1000 peripecias para sacarlo de la zona. Entonces, eso es más o menos lo que describe esa crónica de cuando la gente de Uribe se escondió. Y coronel, ¿por qué el diario El Tiempo publicó la crónica titulada Cuando la guerrilla disparó a un soldado herido? Bueno, si recordamos aquí en este mismo espacio, estudiamos ya hace más o menos un año el asalto que ese mismo día ocurrió contra el municipio de Miraflores, departamento del Guaviare. Hemos dicho que estos ataques eran coordinados en distintas partes del país y con una fuerza aterradora. Entonces, todo el bloque oriental, esas noches del 4, 5 y 6 de agosto, se dedicó a atacar objetivos específicos. Y recordemos que allá vimos que llegó el momento en que la tropa y la policía fueron completamente cercados y que algunos de los heridos fueron llevados a casas, a unos caseríos que quedaban ahí al lado de la pista en Miraflores. Y también recordamos que la Cruz Roja alcanzó a sacar a algunos de los heridos, inclusive civiles que se subieron al avión de la Cruz Roja a la fuerza para salir corriendo de allá y que en el aire, cuando el avión estaba despegando, fue averiado un avión de la Cruz Roja por disparos de los terroristas, lo cual es un crimen de guerra que no, contra una misión humanitaria, que eso no tiene ninguna excepción, y todos esos bandidos que ahora son congresistas deben estar en la cárcel por eso lo ha hecho. Pues en Uribe Meta fue lo mismo y peor, porque en el caso de Miraflores fue en medio del fragor, del intercambio de disparos, que el avión de la Cruz Roja aterrizó con su logo y todo eso y logró salir y no hubo tanta claridad en el momento de que se le disparó. Pero es que en Uribe Meta, como la diferencia era que el aeropuerto quedaba lejos de la zona urbana y veían que la ambulancia llevaban a los heridos y vieron desde el cerro donde estaban rodeando a los soldados que estaban subiendo heridos. Entonces, no les importó que hubiera civiles de los mismos de ellos y vieron cuando subieron a un soldado y entonces le dispararon al avión en el momento en que decoló y le causaron otra herida al soldado que ya iba herido ahí. Me dañan la comunidad. Con todos 7 disparos le hicieron al avión, 7 impactos. Entonces, el director de la Cruz Roja, que parecía que fuera de los mismos bandidos, en lugar de cuestionar a los bandidos, salió y dijo que el problema era que hubiera fuerzas militares en Uribe. Parece increíble eso. Entonces, y era un europeo, ¿no? No era la Cruz Roja Nacional, sino la internacional. Un europeo de la Cruz Roja Internacional diciéndole a los medios de comunicación que el problema de que le hubieran hecho los impactos era que hubiera fuerzas militares donde estaban los bandidos. Eso no lo entiende nadie, pero es el contubernio que han tenido con algunas personas de entidades internacionales. Pero en síntesis eso fue lo que pasó, que tanto en Miraflores como en Uribe Meta, las aeronaves de la Cruz Roja fueron impactadas por los terroristas de las FARC cuando estaban evacuando a personas heridas que estaban allí. También se recuerda que en San José del Guaviare fueron secuestrados 2 agentes de policía que habían salido heridos en el combate en Miraflores, y hasta allá San José entró la guerrilla y los secuestró en el hospital. Y todo esto se olvida y se habla de que se cuenta la verdad del conflicto, pero ¿quién lo cuenta? ¿Dónde lo cuenta? Si no es porque está en los medios o porque existen los archivos de inteligencia y de las fuerzas militares, pues eso pasaría al olvido. Y es la tarea que nos hemos formado aquí, de poner sobre el tapete realidades que se ocultan. ¿Cuál es el relato del tesorero del municipio de Uribe Meta
acerca del ataque terrorista de la FARC contra las fuerzas militares, la policía y la población civil en este municipio en agosto de 1998? Pues el tesorero fue entrevistado por unos periodistas del periódico Ya no 7 días, que era como una filial del Tiempo, ¿no? Y este señor comenzó por contar que los 18 policías fueron rodeados en un cuartel que además no era mayor cosa, una casa ahí con un patio, con un solar y con una especie de calabozo para llevar a los borrachos, que nunca metían a nadie, porque como ya mandaban las FARC, pero existía. Ese era el sitio, y al lado quedaba la inspección de policía, de la famosa inspectora que no le han consultado para hacer las operaciones. Naturalmente, ese día ya no estaba por ahí. Y los bandidos llegaron hasta el puesto de policía con motobombas, con gasolina, y comenzaron a arrojarle gasolina a los policías hacia las trincheras para sacarlos como con lanzallamas y quemarlos vivos. Le lanzaron cilindros de gas y explosivos a las instalaciones. O sea, en medio de los escombros, los 18 policías resistieron durante 3 días, murió uno solo, otros 2 quedaron heridos, y por lo menos pudieron sacar a los 2 heridos primero para el puesto de salud y luego para Villavicencio. Se lo va contando el tesorero, perdón. Y cuenta más o menos una cronología de cómo fue ocurriendo el ataque, y relata que él y su familia acopiaron todos los colchones de la vivienda, en total 10, tenían 10 colchones, y los colocaron sobre una cama y se metieron todos debajo de la cama a esperar a que pasara allí. Entonces fue muy poco lo que pudieron comer durante los 3 días, porque además pues no había forma de salir a comprar nada, pero sobrevivieron, y fue lo que se vivió, ese drama de un poblado que para ese momento tenía más o menos 1.200 habitantes en el área urbana y unos 2.000 en el área rural, regados en toda la zona controlada por las FARC. Y también él vuelve a contar el caso del joven de 14, 15 años que salió herido, y algunos otros datos de lo que ocurrió ese día, los nombres de los policías que quedaron heridos. Y en síntesis es como un resumen de lo que él vivió, pero claro, cada habitante de allá lo contará o a su manera o lo que realmente vivió cada soldado que padeció esos 3 días de combate, que eso es mucho estrés, lo contará también. El teniente Malagón tiene una historia larga que cuenta sobre eso, porque lo vivió en carne viva. Los agentes de policía que sobrevivieron, naturalmente, las esposas de los agentes que vivieron todo ese horror, los hijos de ellos, y los soldados que estuvieron allí, que sobrevivieron. Entonces, es todo un contenido sin relatar todavía el que hay frente a la violencia comunista contra Colombia, y esto apenas son chispazos de lo que se puede rescatar, pero Colombia ha padecido muchísimo horror por cuenta de estos grupos criminales. Mi coronel, ¿sirvió de algo el pacto FARC-Santos para apaciguar la convulsa región del municipio de Uribe en el departamento del Meta? La respuesta tajante es no, y no porque primero miremos los antecedentes o sea, lo que hubo antes de 2016, que se firmó ese espurio documento. Y lo hemos relatado aquí hoy, son 6 décadas de construcción de una especie de república independiente contra la estabilidad institucional, completamente contraria al orden legítimo, y con gente armada hasta los tuétanos, metida en el narcotráfico, y con una visión comunista de tomarse el poder para implantar una dictadura narcotraficante en Colombia. Entonces, ahí ya nos queda muy, muy evidente que lo que se negoció en Cuba fue algo diferente, que no se desarticuló esa estructura. Además de eso, ya supuestamente desmovilizadas todas las estructuras, allá continuaron unas supuestas disidencias de esas mismas cuadrillas, de la 26, la 27, la 40, la 43, y de esas compañías móviles. Y se pusieron el nombre de Frente Carolina Ramírez. Ahora que están negociando con Petro, dizque La Paz, se autodenominan dizque Estado Mayor Central, por un lado, que eran las de Gentil Duarte, y por el otro grupo que se autodenomina la Segunda Marquetalia. Y al mirar los documentos que se les han incautado
o que se han interceptado electrónicamente, pues queda muy claro que esta gente sigue en lo mismo, que desde ahí se comunican con el Cauca, con el Putumayo, que la famosa cuadrilla Carolina Ramírez que se mueve entre Caquetá y Putumayo tiene ramificaciones en el sector del Lozada, inclusive llaman al bandido que lo maneja así, es que Lozada, porque se mueve en esa región, que vimos lo que sucedió hace poco en Los Pozos, que tiene la mano oscura de las FARC ahí metida, que en los documentos se dice que hay gente del Partido de la Rosa que está trabajando para los dos lados, que en Venezuela tienen todo un emporio consentido por Maduro y ahora por Petro, que resultó de amiguis del alma de Maduro, y que están metidos hasta los tuétanos en narcotráfico. Además que seguido las fuerzas militares incautan material de guerra en toda la región. Síntesis, no aportó nada. El coronel, ¿cómo resalta nuestra fundación el drama de la niñez y las personas desprotegidas que son víctimas del narcoterrorismo comunista de grupos criminales como las FARC? Pues aquí antes de colocar el video sí hay que resaltar que son muchos, muchísimos los jóvenes, los niños que fueron reclutados en esa zona y los alrededores y entrenados desde allí para ser enviados a cometer delitos por parte de las FARC, y que en el asalto entre los 620 bandidos que asaltaron allá al municipio de Uribe esa noche, esos 3 días, y secuestraron al teniente Malagón, y asesinaron todos esos soldados y causaron daños a algunos civiles, había muchos niños. Y eran niños que les lavaban el cerebro y los enviaban adelante como carne cañón, porque Martín Sombra, que fue uno de los que participó en ese hecho, lo acaba de confesar ante la JEP sin ruborizarse. Él les enseñaba hasta a comer carne humana para que perdieran el miedo en combate y que los enseñaba a descabezar las víctimas. Todo eso lo ha confesado en la JEP, pero la JEP lo recibe simplemente como un testimonio y el informe del señor de Rux mira para otro lado, porque eso no es la verdad del conflicto, según él. La verdad del conflicto era que el Estado llegaba a masacrar campesinos. Al término formal de cada episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, usted siempre hace un balance puntual de reflexión respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto al ataque terrorista de la FARC contra las fuerzas militares, la policía y la población civil del municipio de La Uribe Meta el 4 de agosto de 1998? Primero, y lo hemos ya advertido en anteriores ocasiones acá, pero lo que queremos resarcir hoy, se trató de una ofensiva estratégica. Me parece que el señor Alfredo Rangel se inventó el cuento de que habíamos pasado a la guerra de movimientos, que es una etapa superior de la guerra, y aparecieron hasta militares que terminaron dándole la razón y hasta pontificando sobre eso. Pero no, la razón es muy sencilla. Una ofensiva estratégica sostenida fue lo que hicieron las FARC, de salir, atacar, golpear, reunir grandes grupos, sorprender a unidades que estuvieran indisciplinadas o condiciones de inferioridad y arrasarlas. Eso es una ofensiva estratégica y hasta allá llegó la guerra en El Salvador en algunos sectores.
Pero es que una guerra de movimientos indica otra cosa. Una guerra de movimientos es que ya la guerrilla ejerce gobierno sobre un sector, enfrenta a las fuerzas militares con posiciones fijas de artillería y con posiciones de infantería en trincheras y se mueve, desocupa el terreno y vuelve y ataca. Eso no ocurrió nunca en Colombia, afortunadamente. Que tuvieron sus epicentros como Uribe, o como Yarí, o El Pato, pues eso es parte de una construcción revolucionaria, pero nunca ejercieron un control total al punto de que el Estado no pudiera entrar, ni lo han ejercido. Lo quieren hacer ahora de manera, entre comillas, desarmada con esas guardias campesinas y esas zonas especiales campesinas donde dicen que eso es territorio de ellos y que no puede entrar el Estado, y lo promueven con los indígenas para que saquen las fuerzas de allá, pero no tienen un control militar total, ni el Estado está impedido de entrar. Para ser mucho más concreto, lo que pasó en Mosul, en Irak, o en Alepo, en Siria, sí se podría decir una guerra de movimientos porque ejercieron el control, establecieron impuestos, controlaban las cárceles, controlaban los hospitales, dirigieron la construcción de obras públicas, reparación de daños que ellos mismos hacían y ejercían durante 3 o 4 años, impidieron la entrada de las fuerzas militares, tanto estadounidenses como iraquíes o sirias. Ahí sí se puede hablar de una guerra de movimientos porque finalmente desocuparon y han vuelto y esas zonas no las han controlado totalmente los países. Pero aquí no ocurrió eso. Aquí lo que tienen es un accionar terrorista de control de la población y de infiltración de células comunistas que no ha llegado a ese nivel. Sin embargo, hay cerebros y genios expertos en el conflicto que dicen que eso pasó. Bueno, aquí sí nos queda muy claro en este ejemplo la errónea interpretación de la dirigencia política colombiana del plan estratégico de la FARC. Y más un gobierno tan desprestigiado como el de Samper, con personajes que hoy en día en su mayoría hacen parte del pacto histórico. Entonces uno se pone a pensar qué habrá ahí de bueno para Colombia o qué había en ese momento. Pero llegó el señor Pastrana, que llegó todavía más desfasado. Él llegó pensando era que hablando con tiro fijo arreglaba el problema y le daban a él un premio Nobel de Paz. Y al otro día todo era paz, amor y armonía en todas las regiones del país. Fueron muchos los actos criminales que cometieron las FARC desde Uribe y desde alrededores contra el resto del país, comenzando por los envíos de cuadrillas de Arturo Ruiz, de la retoma que intentaron hacer en Santander y Boyacá y el Magdalena Medio, que lo vimos aquí con la operación Berlín del ejército que dirigió el general Carreño, el coronel Lasprilla en ese momento. Pero alrededor el pistoleo sobre todo fue y sigue siendo muy común. En esa zona a cada rato las FARC llegan, sacan un campesino de la casa, lo fusilan, lo pistolean, o en los días de mercado lo bajan de las chivas esas donde mueven los campesinos y delante de todo el mundo lo fusilan, o en los poblados, en las cantinas, en los bares, allá llegan y con sicarios asesinan. Eso sigue, no con la misma intensidad de esa época, pero se sigue presentando. Y lo hacían a menudo en esos años. Y lo demás, pues sí era muy común, el boleteo, el atraco, el secuestro, que ni para qué recordarlo. Fue un periodo de terrorismo sistemático contra la población del Meta, porque aquí lo hemos visto ya. Fueron atacados Macarena, Puerto Rico, La Cuncia, el mismo Villavicencio, Granada. Es decir, permanentemente acciones criminales en todos los municipios y lo que llaman ellos las tomas de los poblados. Y de remate, para la época, los hermanos Castaño también enviaron a esa zona sus grupos criminales de las mal llamadas autodefensas y también hubo combates con ellos y asesinatos de personas que estuvieran de un lado o del otro. Entonces el departamento del Meta siempre ha sido un epicentro de violencia desde que se comenzó a colonizar por parte de estos grupos. Pues sobra decir que en una zona donde las FARC se asentaron por tantos años, no le incrementaron todavía más a este refuerzo. Si ustedes han leído el libro de Johnny, El Infierno, él relata ahí desde los años 80 cómo el Partido Comunista
organizaba a los campesinos, les dictaba charlas, les dictaba clases, etcétera. Y en la Selva Roja, también en ese libro hay documentos originales, transcritos de la construcción de las escuelas agrarias de don Miguel Macana, un líder comunista, de la organización de milicias y redes de apoyo a lo largo del Cañón del Duda, salir al Sumapaz, y cómo organizaban las tríadas mulares, que era el sistema de abastecimientos que Jacobo Arenas inventó. Eran equipos con 3 mulas, cada arriero, llevando los habituallamientos desde Sumapaz hasta Uribe, o desde Colombia Huila hasta Uribe, o desde el Meta, el centro del Meta hacia Uribe, a la zona rural. Y todo lo manejaban con las tríadas mulares. Puede que a la final un arriero llevara hasta 20 mulas ahí, de acuerdo con el camino, pero lo llamaban las tríadas. Se supone que tríadas son 3, pero era el nombre que le daban. La inmoralidad de los dirigentes tradicionales se muestra en todo este proceso, que ya lo hemos descrito, y cómo hoy en día muchos de esos ahora son parte del pacto histórico, a pesar de haber vivido en carne propia o de haber vivido como dirigentes lo que allí se significó, y tienen el cinismo y el descaro de decir que lo que es que negociar rápido con las FARC para que no sigan matando, con los terroristas, cuando ellos les conocieron todas esas estratagemas que además fueron públicas, ¿no? Hay un olvido nacional del país, de lo que fue el terrorismo de las FARC. Si no es porque el teniente Malagón sale de vez en cuando por ahí en los medios y lo entrevistan por la operación Hack, porque es por lo que lo entrevistan siempre, y él no recuerda este hecho, ya a los jóvenes que votaron por Petro, que en ese tiempo ni siquiera habían nacido, ni les importa ni hay quien les cuente qué era lo que hacían las FARC y cómo destruían los poblados, y cómo los soldados colombianos entregaron hasta su vida impidiendo que estos bandidos se tomaran el poder. La zona de distensión que les dio el señor Pastrana, pues les sirvió de premio a este y a otros crímenes que cometieron, como el asalto a Mitú. Entonces no se entiende cómo cometen una acción tan atroz como esta, y el señor Pastrana, al otro día de que termina el asalto, porque el asalto termina el 6, gracias al sacrificio de los soldados que van y recuperan la zona y sacan los bandidos de allá, se posesiona Pastrana el 7, y el 8 ya inicia las conversaciones que les había prometido desde cuando estaba en campaña, como si no hubiera ocurrido nada. Y hoy en día sigue cuestionando a los demás que hicieron la paz con esos bandidos, que han firmado documentos, como si él no tuviera nada que ver. O sea, la culpa la tienen los demás, él es un ángel celestial. Y los nexos internacionales con el terrorismo fueron muy fuertes en esa época. Recordemos que el Caguán era un epicentro de llegada de bandidos de todas partes, de politiqueros corruptos, de oportunistas y de multiplicadores de las FARC, de ONGs, de amigos, de contactos, y eso era una ebullición de gente haciéndole un despliegue mediático aterrador a las FARC. Entre tanto, atacaban, destruían, seguían cometiendo estos crímenes y nadie les enrostraba estos casos como el que acabamos de ver. Pero por extensión había que dialogar. Hay que dialogar porque es la única solución, pero no dialogar para que respondan por lo que hicieron, sino dialogar para seguirles cediendo, y después de que les ceden, nada les satisface su voraz apetito y sígales entregando. ¿Por qué será que los informes que dicen de la verdad no cuentan eso? Pregunta que queda. Bueno, mi coronel González, creo que usted tiene hoy un buen análisis. Gracias, mi coronel. El municipio de Uribe fue fundado con los colonos que habían bajado de la región del Sumapaz a los llanos orientales desde la cordillera oriental, huyendo del criminal Juan de la Cruz Varela, liderado por 2 de sus hermanos que pertenecían a su cuadrilla a mediados de los años 50, que debido a su trato despótico y despiadado decidieron desertarse de sus filas, habiendo llegado a esa región. Allí fueron auxiliados y protegidos en lo que ahora es el municipio de Mesetas por un contingente de tropas del ejército, motivo por el cual el bandolero Varela hizo asesinar a sus 2 hermanos
acusándolos de traición. Posteriormente, en las estribaciones de la cordillera, el bandolero Tiro Fijo creó su cuartel denominado como Casa Verde y se apoderó de las tierras más fértiles del lugar y de la cuenca del río Duda, donde instaló su famosa Casa de los Viejitos, razón por la cual el Ejército Nacional destruyó dicho bastión terrorista para comienzos de la década de 1990. Esos dos sucesos eran bien recordados por el bandolero Tiro Fijo, ya que él era simpatizante de Juan de la Cruz y el creador de Casa Verde en la región del Duda, y por ello necesitaba cobrar venganza contra los 120 tropas acantonadas en el lugar que daban protección al casco urbano y la región en general. Así era el espíritu violento y anticolombiano del cabecilla Tiro Fijo, por lo que reunió a más de 500 hombres de sus cuadrillas para ejecutar la llamada Masacre de la Uribe, ya para el año de 1998, en la cual ofrendaron su vida una tercera parte de la fortificación militar, con un gran número de heridos y el secuestro de otros 6 hombres combatiendo contra los terroristas. Estos hechos heroicos son los que no cuenta el jesuita Francisco de Rux, pretendiendo que sean olvidados para no exigir una verdadera justicia y reparación por parte del despiadado bandolerismo de las FARC. Aprobados y respaldados con la impunidad de la denominada Justicia Especial para la Paz. En una dolorosa traición a las miles de víctimas de colombianos que esperan una real reparación moral y material, ya que sus victimarios ahora están viviendo bueno, gozando de grandes privilegios y recompensas por sus imperdonables delitos. Todos esos favores concedidos por un presidente igual de despiadado, y los que el jesuita no quiso ver ni confesar. Resaltamos el coraje del señor teniente Raimundo Malagón, quien después de 10 años de secuestro no estaba amedrentado y lanzó su manifiesto de apoyo a sus soldados que heroicamente combatieron con él durante 3 días en la batalla de Uribe Uribe, sin ser vencido, estando aún en manos de sus captores que lo habrían podido asesinar por manifestarse en repudio al terrorismo y su lealtad a la patria. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Sí, es un buen recuento el que usted hace y de aspectos muy puntuales de toda esta evolución del terrorismo en Uribe Meta. Adelante, mi coronel. Coronel, el comentario del día de hoy. No podemos olvidar en nuestras mentes el sacrificio de quienes nos antecedieron en procura de una mejor Colombia, sin la influencia de ideologías foráneas y con la convicción de ofrecer a nuestras familias y futuras generaciones una mejor vida, tranquila y en paz. Por eso, debemos interesarnos en nuestro programa de la memoria histórica, relatos verídicos de esa historia que quieren distorsionar para culpar a quienes les han combatido en cabeza del mismo gobierno y su fuerza pública. La única forma de saber y enterarse de quiénes son los verdaderos artífices de esa violencia vivida en nuestro querido país es conociendo, observando y analizando, ojalá en familia y con jóvenes, las hoy más de 300 ediciones de nuestro programa institucional. Muchas gracias, mi coronel. Perfecto, mi coronel. Eso es lo que pretendemos en la memoria histórica, reconstruir y dejar para la posteridad elementos verdaderos de juicio con base en hechos concretos y acciones reales que después nos las desfiguren. Adelante, mi coronel Vicencio. El municipio de la Uribe Meta ha sido un municipio, como muchos de Colombia, lo repito, entablado en la violencia, específicamente en este sector, por la ubicación estratégica donde se encuentra la pista, está en el plan, y desde el cerro es muy fácil atacar, y fue donde se ubicaban los guerrilleros a atacar y a impactar los aviones.
también la cercanía a lo que era anteriormente la Casa Verde. Este municipio se ha encontrado siempre, en los últimos 60 años, involucrado en la violencia y nadie de nuestros políticos, nuestros gobernadores le ha prestado atención. Específicamente en este momento, el sur del departamento del Meta está bastante, está en conflicto de la guerrilla y el narcotráfico. O sea, en síntesis, todo lo que se dice que se resolvió en el Pacto Far-Santos, lo que ha sucedido es que se ha multiplicado en el sur del Meta. Pues llegamos al final de nuestro ejercicio académico del día de hoy. Los dejamos con el mensaje institucional y los invitamos esta noche que tendremos un ejercicio, una tarea, un resumen, una reflexión acerca del gobierno militar del general Primo de Rivera en España a comienzos del siglo XX. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.